Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica con el foco puesto en Venezuela y en lo que puede ser una semana decisiva para Maduro, con un Trump que sigue hablando sobre un cambio de régimen, con el US Gerald Ford que se está acercando a las costas del Caribe y con el mundo pendiente también de lo que pueda pasar, por ejemplo, en los mercados, ¿no? Sabiendo si esto va a afectar o no al precio del petróleo. Vamos a analizarlo de nuevo con nuestros expertos, con nuestros analistas y Emiliano, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué esperas que suceda con Venezuela y esto que decía yo, ¿no? Lo importante que puede ser para los mercados, incluso el golpe que esto podría suponer para Vladimir Putin? Bueno, yo creo que va a seguir como, todos estos actos de aproximación de fuerzas navales norteamericanas, de firma de autorización a la CIA para operar, simplemente yo creo que se trata de una operación para presionar al régimen de Maduro y que forzar a que salga de forma pacífica sin necesidad de intervenir, porque además rompería una de las promesas más importantes que hizo en su campaña electoral, que es no volver a meter a Estados Unidos en ningún conflicto y donde estaba sacarlo. Entonces, creo que, aunque no suele ser muy coherente en todos sus planteamientos, sí que creo que es un postulado que el electorado suyo no se lo iba a perdonar, el volver a meter a Estados Unidos en una aventura sin ningún tipo de estudio previo de las necesidades y del impacto que tendría tratar de ocupar las ciudades principales, o Caracas principalmente, porque controlando Caracas pues puede controlar prácticamente casi todo el país, aunque no lo ocupe con tropas. Entonces no creo que se vaya a producir ningún elemento adicional. Otros piensan, pero esto ya es hilar muy fino, que habida cuenta que Exxon tiene concesiones petrolíferas en el Esequibo, que había reclamado Maduro con un referéndum declarando que era la provincia número 24 de Venezuela, porque en el fondo este desplazamiento también tiene un fin de tratar de que el señor Maduro no haga nada con Esequibo o vuelva a hacer cosas con Esequibo y que Exxon pueda explotar los derechos que le han concedido las autoridades de Guyana sin ningún tipo de problemas. Vamos, yo creo que se trata más bien ya de teorías un poco conspiranoicas sobre esta otra opción, pero no creo que vaya más allá. El hecho que estén en Trinidad o Tobago, que está muy próximo a la costa venezolana, simplemente se trata de una presión que ayer o antes de ayer en Santa Marta, en la cumbre de la CELAC, pues el señor Petro, que era el que la presidía, dijo que estaría apoyando también a Maduro, a pesar de las tensiones que suele haber siempre fronterizas entre estos dos países. Y el señor Maduro pues ha hecho un poco eco, votó en contra de la resolución que se firmó en la reunión de la CELAC en Santa Marta, en Colombia, pero sí que acogió la idea de intentar una unificación de aquellos países que tienen un mismo planteamiento ideológico, como puede ser el caso de Venezuela y Colombia, en un intento de hacer frente pues, a la globalización, a las potencias occidentales y especialmente al intento de Estados Unidos de retomar la influencia en el mercado latinoamericano. Bueno, pues Estados Unidos, que pone el foco en su región, pone el foco sobre todo en Venezuela. Estamos acostumbrados a estas amenazas de Trump. Adrián, antes nos hablabas como, bueno, también se ha puesto a Nigeria en el foco, pero parece que la fijación con Maduro es evidente y también parece, bueno, pues que está claro un poco lo que yo estaba exponiendo antes, ¿no? El hecho de que golpear a Venezuela puede golpear al petróleo, puede hacer que bajen los precios y puede también de alguna forma golpear a la economía rusa, ¿no? Puede ser una de las jugadas que tiene sobre la mesa el propio Donald Trump. Bueno, esa podría ser una expectativa de largo o de medio plazo, porque claro, mientras tanto puede suceder lo contrario. Es decir, si hay un ataque directo, puede suceder que los precios del petróleo suban. Si hay un conflicto prolongado, pues los efectos pueden ser muy negativos, especialmente para el propio Estados Unidos, ¿no? Claro, si pensamos en lo que es lógico que suceda, hay que pensar que no se va a producir esa invasión terrestre. Puede ser que haya algún ataque demostrativo por parte de Estados Unidos, pero que no vaya más. Pero claro, en cualquier caso tenemos que pensar en la lógica de fondo, ¿no? Es posible, como hipótesis, que Estados Unidos estuviera pensando en algún tipo de alternativa interna que por lo que sea no esté aflorando. O de alternativa interna que pues, fuese capaz de gestionar pues, un golpe interno, más militar que político probablemente, ¿no? Es posible que no contaran con que la ayuda de
de países como Irán, China y Rusia fuese tan directa y tan clara. Pero esta segunda razón, desde luego, no es suficiente porque, o puede ser que contaran con las dos cosas, ¿no? Y decía que esta segunda razón no es suficiente porque incluso sin la ayuda de Rusia o China, sin una ayuda de gran alcance, pues una invasión de Venezuela siempre habría sido tremendamente problemática para Estados Unidos, salvo que hubiera tenido una suerte extraordinaria en los primeros movimientos, ¿no? Y de cualquier forma, tenemos que pensar que si no se dan estas variables, estamos de cualquier forma ante una demostración, por un lado, política ante este segmento del electorado republicano muy motivado especialmente contra los gobiernos de Venezuela o de Cuba, y por otro lado, hay que pensar también en esa estrategia general de adaptación de Estados Unidos al nuevo contexto multipolar, ¿no? Una adaptación en la que todavía los demócratas y los neoconservadores republicanos no creen que hay que seguir defendiendo a toda costa este dominio de Estados Unidos sobre el mundo. Los trumpistas sí creen, pero lo que no está muy claramente determinado es la concreción de esa adaptación al mundo multipolar, de cómo Estados Unidos se situaría dentro de ese mundo multipolar, si hay unas referencias claras de que se pretende una reactivación económica del propio Estados Unidos, pero no queda muy claro qué es lo que consideran que debería ser su zona de influencia. Está claro que están pensando en que la adaptación a ese mundo multipolar supone que Estados Unidos se convertiría en un polo de ese mundo multipolar, pero no está claro con qué zona de influencia o qué zona de influencia se querrían reservar dentro de ese mundo multipolar. Muchos relacionaron con esa zona de influencia estas declaraciones nada más iniciar su mandato sobre una posible agresión a México, una adhesión o incorporación de Groenlandia, o convertir a Canadá en el estado número 51, ¿no? Pero otras especulaciones han ido en la línea de que el gran objetivo del trumpismo es hacerse con el conjunto de América, del norte, del centro y del sur, como zona de influencia. Bueno, si ese es el contexto, él tiene que transmitir, y hay movimientos que se están produciendo en distintos países de América que podrían apuntar muy bien en esa dirección, pero Estados Unidos sí tiene que transmitir agresividad, especialmente con respecto a los países que están muy claramente opuestos a esa hegemonía norteamericana, pues como Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, ¿no? Bueno, esto entraría dentro de ese marco de mantenimiento de esa estrategia de agresividad, y si en este momento pues no podemos neutralizar al régimen de Venezuela, al régimen actual de Venezuela, pero que quede claro que mantenemos la tensión y que en el momento oportuno haremos lo que sea necesario para cambiar el régimen, ¿no? Bueno, podríamos situarlo dentro de ese concepto estratégico, ¿no? Bueno, pues desde luego atentos a lo que pase en Venezuela esta semana, que puede ser decisiva. Carlos, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo ves estas amenazas de Trump sobre Venezuela y, sobre todo, cómo ves el futuro de Nicolás Maduro? Bueno, más allá de lo que se pueda pensar de Nicolás Maduro o del régimen venezolano, lo que tenemos que tener en cuenta es que se está amenazando a un país soberano. O sea, me puede caer bien, me puede caer mal Nicolás Maduro, su régimen, etcétera, pero lo que le pasa a Venezuela, con ese pretexto que solamente las mentes o los analistas más naive, inocentes pueden pensar de que se hace por la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Como hemos explicado también, los más interesados en que este negocio del narcotráfico siga prevaleciendo en el mundo es el norte global. El problema no está en la oferta, el problema está en la demanda, porque la demanda promueve, es la que mueve toda esa maquinaria que es el narcotráfico, ¿no? La diferencia de precios abismal en la selva peruana, un kilo, 4.000 soles, $1.000, digamos, de cocaína, frente a 300.000 en el norte global, en Holanda, que se dio en Estados Unidos, en Europa,
es la que mueve esa diferencia abismal de precios, la que genera todo ese mercado. Y no es un tema de solución, que la fórmula de solución a este problema nos va a venir del norte global, ¿no? Esto también me parece absolutamente inocente pensar de esta manera, pensar de que aquellos que son los mayores demandantes van a promover políticas para la erradicación del narcotráfico en nuestra región, llámese en Colombia, Perú, Bolivia y en este caso concreto en Venezuela, va a venir del norte global. O sea, es un pretexto que se está utilizando justamente para derrocar a un régimen o provocar justamente un cambio de régimen que es adverso a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Con toda esa propaganda que ello implica, ¿no? Que los venezolanos salen de Venezuela porque buscan la libertad, que están en contra de un tirano que no pueden combatir y se van del país. En realidad se van por años de asedio, por las sanciones económicas, ¿no? No todos los países tienen capacidad de resistir, como Rusia, como China, ¿no? O sea, son países, son potencias, ¿no? Que pueden suplir perfectamente, como estamos viendo, ¿no? En el caso de Rusia concretamente, ya 3 años de guerra, se hablaba de propiciar una derrota estratégica a Rusia en base a sanciones, etcétera, y bueno, sigue funcionando y está para rato. Bueno, esa no es la realidad de nuestros países, muy lamentablemente. Por la mínima sanción que se puede hacer, bueno, nos desbaratan toda la estructura estatal, toda la economía y se ven ese éxodo masivo de gente. Ahora, con estas amenazas que quiere lograr, también lo hemos comentado, ¿no? No creo yo que esté pensando propiamente dicho una invasión como tal. Una invasión como tal requeriría mucho más personal, mucho más efectivo, por lo menos de 300.000 a 500.000 para un país del tamaño de Venezuela y con las capacidades que tiene. Lo que sí creo que se debe hacer y se está haciendo es una concentración para tener una base permanente para seguir ejerciendo coerción, que es presión militar sobre Venezuela, ¿no? Que a su vez implica presión psicológica sobre la población con la esperanza en su momento de que la propia población, las propias Fuerzas Armadas derroquen a Maduro, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Un asedio constante, permanente, y también lo dijeron el propio gobierno venezolano, y en esto sí estoy de acuerdo, no es solamente una amenaza a Venezuela, al régimen de Maduro, porque con ese pretexto, pretexto de la lucha contra el narcotráfico, cualquier país de nuestra región puede ser objeto del mismo asedio, ¿no? Por ejemplo, como peruano, ¿qué nos impide o qué impediría a Estados Unidos que el Perú, que es un país conocido, productor mundial de cocaína en el mundo, y un régimen que de repente no le guste y que esté asentado, tenga base popular, etcétera, bueno, hagamos un cambio de régimen. La mejor forma de hacerlo es exactamente justamente con este San Benito, ¿no? No, es un narcoestado, etcétera. También en gran medida es cierto, y bueno, pero como digo, en el fondo buscando cambiar ese negocio, porque ellos viven de eso. El sistema financiero occidental, la City de Londres, Wall Street, no ahora, desde siempre viven. Tienen un problema grande que es la falta de, o mejor dicho, tienen un gran déficit, la falta de liquidez. Esa liquidez la extraen de actividades ilícitas, en este caso del narcotráfico, porque por lógica, razonamiento, en Sudamérica, en el Perú, en Colombia, en Venezuela no existen estructuras financieras capaces de lavar esas multimillonarias sumas de dinero, ¿no? No hace mucho, en el mismo Congreso de Estados Unidos se elevó una investigación al banco HSBC por lavado de activos, ni más ni menos que el cártel de Sinaloa es de 10.000 millones de dólares. O sea, esto no es una teoría de la conspiración, esto no es un cuento que por ahí está pululando, no, son hechos reales que han sido elevados a la justicia en el propio Estados Unidos. Así tenemos que ver el panorama del narcotráfico en la región, su geopolítica y cómo este fenómeno, ¿no?, delictivo, criminal, que tiene que ver o está asociado al modo de producción, un modo económico que vive justamente que es las finanzas y que viven y necesitan a este tipo de industria oscura, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, esas amenazas que está haciendo Donald Trump a Venezuela son perfectamente extendibles a toda la región, no solo a Venezuela, bajo ese enfoque, claro, ¿no?